Buenas noches, amigos, amigas. Los saluda Juan Carlos Gambini. Esto es Hora Clave, en un inicio de semana que nos ha traído muchísimas sorpresas. Ayer, sobre el borde de las 4 de la mañana, el juez Richard Concepción Carhuancho acogió el pedido de la Fiscalía que está viendo el caso Lavallato, comandado por el fiscal Hamilton Castro, de prisión preventiva para 5 de los más grandes empresarios de nuestro país en el rubro de la construcción. Ellos ya están en estos momentos en el penal Ancón 1. Pasaron lo que restaba de la noche porque todos se presentaron ante el juzgado para ponerse a derecho y terminaron la madrugada nada menos que en la carceleta de Poder Judicial. Hace algunas horas, hace un par de horas más o menos, ya la Junta Calificadora del INPE decidió a qué penal iban. Han sido trasladados, ahí tiene usted el momento justo del traslado, al penal Ancón 1. Según la Fiscalía, hecho que ha sido aceptado por el juzgado, estas empresas, Graña y Montero, JJ Cameque Ixa, habrían finalmente derivado sus ganancias, las utilidades conseguidas en el tramo 2 y tramo 3 de la interoceánica, para compensar a Odebrecht por el pago que previamente ya le había hecho 20 millones de dólares al expresidente Alejandro Toledo. Ellos pagaron 15 millones de esos 20 millones entre todas ellas, camufladas a través de las utilidades que se dieron a Odebrecht, que, como decíamos, ya había hecho el pago. Hay unas cifras que son verdaderamente de escándalo para que usted, que está en su casa, se dé cuenta más o menos la magnitud del daño que al Estado le han causado estas empresas y esta obra llamada la interoceánica. El tramo 2 se adjudicó en 263 millones de dólares. Eso suponía que era lo que iba a costar esta obra, 263 millones de dólares en el tramo 2. Finalmente el Estado terminó pagando 1.081 millones. 1.081 millones, prácticamente 4 veces lo que estaba estipulado en un inicio. Claro, con estas adendas, con estos arbitrajes que siempre el Estado peruano perdía, todos amañados. Y en el tramo 3 ocurre algo similar. Se había pactado la obra en 395 millones, así se adjudicó, 395 millones de dólares. Finalmente se terminó pagando 1.131 millones, poco más de 3 veces el valor inicialmente establecido. Y claro, ahí estaban las ganancias, pues, y de ahí salía todo lo demás. Claro, era muy simple. Tírate al piso, pon un precio bajo, la obra cuesta 20, tú di 10, porque después no solo va a ser 20, sino va a ser 30. Y todos vamos a ganar aquí. Eso es lo que ha venido pasando. Vamos a conversar sobre el tema legal de este caso con el destacado abogado Fernando Huá, que ya nos acompaña aquí en Hora Clave. ¿Cómo está? ¿Qué tal, doctor? Muy agradecido a tus servicios. ¿Cómo ve el caso? Porque algunos lo que critican es esta excepción que ya se ha convertido en regla, que es dar prisión preventiva como una especie de sentencia adelantada, ¿verdad? En este caso, según lo que se vio del sustento de la Fiscalía, del doctor Hamilton Castro, que ha sustentado el caso, y los considerandos del juez, ¿para usted cabía la prisión preventiva para estos 4 empresarios? Uno que tiene arresto domiciliario porque está mal de salud, pero le hubiera correspondido también la prisión preventiva. Bueno, en principio, la prisión preventiva tiene algunos requisitos establecidos en el nuevo Código Procesal Penal. Y estos requisitos son un desarrollo de la Constitución que hace la norma procesal penal. La Constitución lo que dice es que nadie puede ser llevado a prisión, ¿correcto?,
sin que se cumplan unos determinados requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Uno de ellos es el peligro procesal. Otro de ellos es que exista suficientes o graves motivos o evidencias que lo vinculen a la persona con el delito, y otro es que la pena probable sea mayor a 4 años. De todos los requisitos analizados, me parece, y esto quiero ser, digamos, a contracorriente de muchos que han opinado, yo quiero afirmar que el requisito del peligro procesal no ha sido debidamente abordado por el juez Carguancho. No estoy hablando de los suficientes elementos de convicción o los temas de fondo con respecto al caso. Me estoy refiriendo principalmente al requisito que diferencia una sentencia anticipada, ¿correcto?, con respecto solamente al fondo, sin analizar peligro procesal, porque esto no es una condena. El público tiene que diferenciar entre lo que es una condena y una medida cautelar. El juicio, ni siquiera. Oiga, las personas han sido noticiadas con respecto a su investigación de manera formal el día miércoles 29. Este miércoles 29... Eso es lo que han reclamado los abogados, ¿no? Que ellos, sabiendo que se les estaba investigando, pidieron participar del proceso, acercarse, y un poco que la Fiscalía nunca los llamó, nunca les tomó en cuenta ese deseo. Y regularmente la Fiscalía lo que ha hecho es estar investigando unas personas bajo el lema de contra los que resulten responsables, o con el lema abierto de cualquiera es investigado, todos o ninguno, y entonces no se ha permitido desde esa perspectiva que estas personas se puedan defender durante un proceso, entregando sus pruebas, contradiciendo las actividades probatorias, confrontándose, etcétera. Estas personas han ido a audiencia y han dicho, nosotros hemos solicitado en varias oportunidades que se me esclarezca, ¿me están investigando o no? Todas estas actuaciones tienen algún nivel de análisis, de interpretación por el juez Carguancho. No lo ha valorado en lo absoluto. Yo, en verdad, soy de las personas que considera que para que un juez dé una pedagogía social de que se tienen que respetar las normas, él es el primero que debe hacerlas. Y en este caso, el defensor de la legalidad, esto es el Ministerio Público, no ha cumplido con su deber de... Primero, noticiar la imputación con una antelación adecuada, permitir que estas personas se defiendan siendo tan graves las imputaciones, sostener simple y llanamente con la declaración de un postulante a colaborador eficaz y algunos elementos corroborativos, sin escuchar la contraparte. A mí me parece que la reflexión vendría a ser la siguiente: si esto le pasa a estas personas que tienen todos los recursos que se están hablando, ¿no?, en todo el país, con todo el poder que tienen. Y que han sido motivos, además, también para dar la prisión preventiva. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Cómo es la justicia para las personas que no tienen recursos? O se cumple la ley o no se cumple la ley. Esto no es como yo le he dado a los presidentes de gobierno regional prisión, como yo le he dado a todos prisión, entonces a ellos también les doy prisión. Eso no es el requisito. Y eso no cumple en principio de igualdad. O sea, el principio de igualdad ante la ley no es que a todos le aplico mal la ley, por lo tanto a ti también te aplico mal la ley. De tal manera que me parece que hay que ser claros. Que se está cediendo a una presión pública, a una presión política para agarrar culpables en este megacaso de corrupción. Eso es evidente, ¿no? Yo, en verdad, mi opinión acá es técnica. Yo no soy político, no quiero que voten por mí, ni tengo algún caso, ni estoy defendiendo a estas personas. Lo concreto y lo puntual, que no es correcto, legalmente hablando, que a una persona se le inicie la investigación un día miércoles y después de 3 días se le pida la prisión preventiva, esto es, formalizando investigación preparatoria, sin que hayan podido estos desplegar con todas las garantías su derecho a la defensa y que hayan podido ellos prepararse de manera adecuada. Me parece que estas cosas no se están respetando en estos casos y este es grave, hay que resaltarlo. Ahora, sobre el fondo. Sobre el fondo. ¿Hay, cree usted, indicios suficientes como para pensar que aquí se cometió un delito y que efectivamente los pagos de las coimas se dieron como ha explicado la Fiscalía? Bueno, me parece que han habido elementos, digamos, indiciarios hace bastante tiempo. Estas declaraciones que los ha dado Barata, que los ha dado Odebrecht, que han dado una serie de personas, porque no hay que olvidar que
ya desde Estados Unidos hace algún tiempo, también el señor Odebrecht ante la Fiscalía norteamericana ha dado una serie de detalles. Hay no solamente los colaboradores eficaces de Barata, sino muchos otros funcionarios han ido a declarar y han dicho lo propio. De tal manera que me parece que ya desde hace bastante tiempo la Fiscalía ha tenido la oportunidad de abrirles investigación. Claro que son solventes los elementos. Y son solventes los elementos, por lo menos, del tema de los elementos indiciarios del delito, cuando el fiscal Caguancho les pregunta, ¿no? Dice, entonces, ¿cómo Odebrecht ha podido él solo dar los 20 millones, correcto? Y ustedes no dar absolutamente nada. No tiene ninguna lógica. Segunda pregunta, dice, ¿por qué el riesgo adicional, correcto, no se provisionó desde un principio? Y esto viene sobrevenido. Que ese es el tema de las utilidades. Es correcto. De la cesión de utilidades. De la cesión de utilidades. Luego le dice, oiga, pero ustedes son regalones. O sea, Odebrecht es regalona, porque ¿cómo es que va a ceder más del 80% de sus utilidades? Es una locura. O son empresarios o son Madre Teresa de Calcuta. Claro. Entonces, nadie regala la plata, decía, ningún empresario regala su plata. Correcto. De tal manera, bueno, ahí los abogados han tratado de estructurar un argumento de defensa diciendo pues que esto fue presión de las empresas peruanas, en el sentido de que habría que darle participación a las empresas peruanas frente a las extranjeras, y por eso que ellos se dieron parte y como compensación ellos dieron la otra parte. La verdad que eso no es común. Se ha hablado de una libertad, digamos, de contratación, pero me parece que no es lo usual, no es lo empresarial, digamos, ¿no? Y me parece que por lo menos por ahí hay suficientes elementos para ser investigados estos. Que se debe abrir proceso y que debe darse todas las garantías para que las partes se defiendan durante todo un proceso, me parece que las hay y sobradamente. Acá estamos hablando de 20 millones, acá estamos hablando del 19% que entregó Graña en relación a los montos cedidos, etcétera. De tal manera que a mí me parece que todos estos elementos con respecto a las compensaciones de liderazgo, bajo la fórmula compensaciones de liderazgo, definitivamente que tiene asidero o tiene algún grado de convicción, digamos, inicial por lo menos lo que dice Barata, y me parece que de esa perspectiva sí se cumple uno de los requisitos para la prisión, ¿no? Ahora, ¿cuál debería ser la estrategia de estos empresarios dada la complicada situación en la que estás? ¿Postular a colaboradores eficaces, como en Brasil lo ha hecho Odebrecht y lo ha hecho Barata? Me parece que acá hay tres temas que hay que resaltar. El primero, en relación a la colaboración eficaz, donde la palabra clave es la eficacia en la colaboración. La pregunta es, si luego que ha declarado Odebrecht, luego que ha declarado Barata, y luego que han declarado tantos colaboradores eficaces, ¿qué tanto eficaz va a ser la colaboración? ¿Qué tanto me sirve lo que yo he hecho? Porque de repente ya tengo suficientes documentos para hundirte, ¿no? Entonces, normalmente la Fiscalía, ¿qué es lo que hace? Gestiona la información que tiene, la administra y, digamos, no lo suelta todo al ruedo, digamos. Y eso por un lado. Y por otro lado también que los extremos de prisión generan que alguno de ellos puedan, digamos que, tratar de tocar la puerta para generar escenarios de negociación. Pero como se dice, se quiebran, ¿no? Sí. Se quiebran y ceden. Claro. Pero no necesariamente estos inicios de conversación significan que al final del día un fiscal pueda firmar un acuerdo o pueda homologarlo, sino que se quedarán como postulantes, como postulante eterno, digamos, del señor Barata, postulantes también serán ellos, ¿no? Lo cierto y lo rico, creo que, lo cierto y lo rico como segundo, tercer elemento que creo que hay que rescatar dentro de los ámbitos de estrategia de estos temas de litigio, yo creo que lo más importante son los que no se ven. O sea, existen empresarios que han apoyado a los presidentes y a los directivos de estas empresas, ¿correcto?, que van a tocar la puerta y van a querer apoyar. Si esto le pasa a los grandotes, ¿qué serán a nosotros, claro, los trabajadores y esto? Entonces yo creo que la fortaleza por parte de la Fiscalía... se refiere a funcionarios de segundo orden de las empresas. Correcto. Entonces a mí me parece que acá hay un mensaje. Estas personas están en prisión, entonces van a comenzar a desfilar
los de segundo o tercer nivel, que van a tratar de que no les llegue la mano hasta ellos, y para ello van a colaborar para que en este caso los que ahora están presos, en este caso los presidentes y miembros del directorio o gerentes de estas empresas peruanas, puedan ser debidamente encartados, digamos, corroborarse con mayor precisión las cosas que se han venido a decir del extranjero. De tal manera que pienso que todavía es un tema arduo el tema, no creo que sea sencillo el tema de la colaboración eficaz, entre comillas, que puedan postularse los que ahora han sido llevados a prisión el día de hoy. Creo que la estrategia se va a ir por otro lado. Ahí importante, ¿no? Por ejemplo, sería conocer a los gerentes de finanzas, a los gerentes de contabilidad que movían todos estos números y que deben saber cómo se direccionó el dinero y cuáles fueron las estrategias para devolverle a Odebrecht el dinero que ellos habían puesto inicialmente. Hay los bisagra, ¿no? Hay los que sirvieron de intermediarios entre uno y los otros. Claro. Hay los de lobbies, etcétera. Entonces hay todavía más personas que van a prontamente, digamos, saber noticia de ello. Y habría que recordar que en Brasil, cuando se inicia este proceso, los empresarios fueron un hueso duro de roer, no se dieron hasta que se dieron con las condenas encima, ¿no? Y ahí recién, cuando ya la noche se les vino completa y sabían que iban a pasar un largo periodo en prisión porque ya tenían las condenas dadas, es que empiezan a hablar. Claro. Y los empresarios empiezan a aportar las pruebas necesarias para ir contra los políticos, ¿no? Acá hemos empezado el proceso un poco al revés, ¿no? Primero contra los políticos y los empresarios un poco que han estado rezagados hasta ahora que ya empieza a verse que se les incluyen los procesos. Sí, en realidad estos temas en Brasil comenzaron con algunas empresas que tenían que ver con lavacarros. Claro, por eso el nombre de Lavallato, claro. Poco a poco fue un trabajo muy arduo, ¿no? Fue un trabajo silencioso. Existen en Brasil no menos de 14 publicaciones a esta altura con respecto a cómo se está llevando todo este procedimiento, correcto, para lograr, digamos, que estos altos funcionarios privados no hayan sido llevados a prisión en Brasil. Lo cierto y lo concreto es que acá la figura, disculpe, si les dan condenas, acá no hay la figura como hay en Brasil de que una vez condenado uno puede tentar reducir la condena hablando, colaborando con la justicia. Sí. En realidad eso podría funcionar para otros procesos, otros casos, que son distintos a los motivos por los cuales ha sido uno condenado. Hay una ley de colaboración eficaz que ha sido modificada, ha sido perfeccionada, principalmente para que los líderes de organizaciones criminales, etcétera, se puedan también someter a procedimientos de colaboración eficaz. Incluso hay casos en los cuales, incluso condenado, uno se puede someter, pero es muy complicado que esto haga, digamos, reducir los temas anteriores. Esto es principalmente para los nuevos casos, que le están comenzando las investigaciones, para los futuros casos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va a ir la línea defensiva en su momento, ¿no? Ahora, el tema político también es importante aquí, ¿no? Porque incluso ya se especula hasta que el propio presidente de la República, pese a que lo ha negado y lo ha vuelto a negar el día de hoy, podría estar ligado a trabajos que se han hecho para estas empresas, ¿no? Sobre todo para Odebrecht. Bueno, sí. En realidad ese es un tema que aún todavía falta, digamos, encarrilar, ordenar. Existe una empresa a la cual nuestro presidente de la República habría brindado asesoría, y esta empresa a la cual habría brindado asesoría ha tenido relaciones con Odebrecht, etcétera. Yo creo que todavía es algo que hay que manejarlo con mucha cautela. Ya estaríamos hablando, digamos, de escenarios donde podríamos generar cierta inestabilidad para con nuestro país. Yo creo que para los delitos que se estarían apuntalando, digamos, temas de lavado de activos o temas de colusiones, que son delitos de más de 10 años, 15 años, yo creo que son temas que pueden, digamos, ser analizados en su momento. Todavía acá tenemos aún casos como los de Keiko, casos como los de Joaquín Ramírez, Joaquín Ramírez, claro. Alan García, digamos, hablando de políticos, digamos, ya que me haces la pregunta, que todavía se tiene que andar, y me parece que
aún esos temas deberíamos tocarlo con mucha cautela, justo por el bien de la política, por el bien de la democracia, por ahora, por lo menos, ¿no? Comparemos la decisión de Carguancho del día de ayer contra los empresarios de la construcción versus, por ejemplo, la actitud que se tomó con Susana Villarán. Sí. Que dicho sea de paso, ayer han aparecido unas fotografías que contradicen lo que ella había firmado, ¿no? Que no conocía a Barata, que nunca lo había visto. Hay fotografías de reuniones de ella en la misma Municipalidad de Lima, previo a la firma del contrato de rutas de Lima. ¿Por qué a ella impedimento de salida del país y por qué a los empresarios o al propio Ollantumala y a Nadine Heredia prisión preventiva? Bueno, ¿cómo se valoran ahí? ¿Cómo se ponen en la balanza para uno meterlo a prisión y para al otro no? A ver, son varios los elementos, ¿no? Se entiende que en el caso de la señora Villarán, el fiscal solicitó y requirió el tema de impedimento de salida del país, ¿correcto? El tema del impedimento de salida del país, de tal manera que hay que entender que las decisiones que toman los jueces ya no son como el antiguo código, en la cual el juez podía decidir en el abanico de medidas cautelares personales, en el abanico de detención, arresto domiciliario, impedimento de salida, alguno de ellos. Ahora el nuevo Código Procesal Penal permite que el juez decida a requerimiento de parte. Esto es, si el fiscal no pide prisión, el juez no puede dar prisión. Si el fiscal no pide arresto domiciliario, el juez no puede dictar arresto domiciliario. Si el juez no pide impedimento de salida, el juez no puede determinar el impedimento de salida del país. O sea, entonces, el fiscal es el que tiene que solicitar la medida. Definitivamente que en el caso de la señora Susana Villarán hemos tenido un requerimiento que ha permitido esa decisión. ¿Qué cosas ha considerado el fiscal? Me parece que uno de los requisitos principales, de hecho, porque en el tema jurídico está clarísimo, solamente se pide estos niveles de impedimento de salida del país, correcto, otras medidas menos gravosas a la prisión, principalmente cuando no existe peligro procesal. Principalmente cuando no existe peligro procesal. Entonces, el fiscal habría entendido en el caso de la señora Susana Villarán que su caso es un caso donde, a pesar de la imputación y de la gravedad y de la circunstancia, entiende de que no se va a fugar del país y por lo tanto ha requerido tal medida. ¿Qué pasa con respecto a cómo estamos comparando los casos? A mí me parece que es definitivamente una desigualdad, ¿no? Los montos, digamos, son montos importantes. Digamos, acá tenemos personas presas de colusión o de lavado de activos por, ¿cuánto? Por 5.000 soles, por 15.000 soles. Acá son casos de millones. En el caso de la señora Susana Villarán, se está hablando de 3 millones de dólares. Pero sin embargo acá me parece que los temas de elementos de convicción aún se están revisando y analizando porque no es que haya llegado una cuenta a nombre propio, correcto, sino a nombre de un tercero, y se entiende que se está explicando las coyunturas de cómo han venido estos montos, ¿no? Entonces están en plena etapa de proceso de corroboración, de verificación y plena corroboración de la hipótesis fiscal, ¿no? En los considerandos sobre el tema de los empresarios de la construcción, hay uno que me llama la atención, que es que hay riesgo procesal, decía Carguancho, porque ellos tienen una gran capacidad económica y eso les facilita irse del país. E incluso se consideró el que viajaban mucho, entonces también abonaba en esa línea, ¿no? O sea, el viajar mucho es símbolo de que tú no vas a cumplir con la justicia, ¿no? No entendí muy bien ahí el concepto, no lo veía sólido por lo menos. Ya, miren, bueno, a ver, esta afirmación que no es exclusiva del juez Carguancho, es utilizada en muchos casos para diferentes otros casos de prisión preventiva. Esto se puede convertir en una falacia, de tal manera que si tienes tú mucha plata, correcto, tú te puedes fugar, correcto, y si no tienes plata, porque no tienes trabajo,
¿correcto? Entonces no tienes labor conocida, no tienes trabajo conocido. Entonces, como no tienes trabajo conocido, no tienes arraigo laboral. Y si no tienes arraigo laboral, te vas a prisión también. O sea, por una o por otra. ¿Me explico? Entonces es una falacia. Se puede ser convertido en una falacia. Y esta falacia se llama dependiente resbaladiza. Tú puedes tener los mismos hechos, pero la conclusión siempre va a ser en tu contra. Si tú tienes recursos, puedes fugar. Y si no tienes recursos, no tienes arraigo. Entonces, si no tienes arraigo y fácilmente te puedes desarraigar, porque no tienes nada que te ate en el país, ni laboral, ni hijos, no sé, también te vas de prisión. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con que estos argumentos fácticos se conviertan en grandes falacias. Yo lo que quizás podría colocar en contrapelo a lo descrito por el doctor, que me parece que no lo ha desarrollado el juez Carguancho, es esos viajes, muchísimos, que hacen estas personas al extranjero, ¿siempre han vuelto o no? Sí, claro. Y entonces, son por trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué demuestra estos viajes? ¿Que regresan? Arraigo. ¿O que solo se va? Entonces, la pregunta es, ¿cómo analizo todos estos temas? Quizás el problema no está tanto en cuántos viajes tenga o cuánto de plata tiene. El problema, el tema aquí está en cómo evalúa el juez esa misma prueba, que para algunos casos puede ser, más bien demuestra arraigo, ¿correcto? Siempre regresa, y para otros jueces no, él se va a fugar. Lo cierto y lo concreto es de que estas personas habían demostrado por lo menos querer atender al proceso, estar pendiente de su proceso. Durante estas últimas etapas no se habían fugado del país, tanto no se habían fugado del país que los han detenido acá en el país. No, es más, ellos han estado yendo al Congreso, han estado yendo al Congreso, se han apersonado una investigación donde el mismo fiscal no los ha querido recibir, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién es el que ha estado obstruyendo para que no se ejerza una debida defensa o para que las personas no se puedan entregar pruebas y hacer las cosas? ¿Quién ha estado entorpeciendo? ¿Los señores empresarios o el fiscal? Son temas que hay que reflexionar, porque esto es algo que pasa muy común en el resto, en los X casos. Claro, y eso no quiere decir que no pensemos que hay suficientes indicios como para que se les abra proceso. Totalmente, está clarísimo ese tema y lo vuelvo a recalcar. Los señores tienen que ser procesados sí o sí. Para mí, existen tan suficientes elementos de prueba, ¿correcto?, que una tranquila y dócil y sencilla investigación podría tranquilamente llegar hasta un nivel de acusación. La pregunta es si los tenemos que meter presos antes de tiempo. Eso es. Y si el juez ha verificado que se cumplían los extremos de peligro procesal, sí o no. Meter preso a la gente simplemente porque tiene plata, ese no me parece que es un buen mensaje. ¿Correcto? Eso yo creo que hay que esclarecerlo. Claro, no trabajar la preventiva como una pena adelantada, ¿no? No, en lo absoluto, ¿no? Porque no es una pena, pues no, es otra cosa. No es, ya nos estamos acostumbrando que la regla sea la prisión y que la excepción sea, ¿no? Entonces, había algún abogado por ahí que decía, habría que hacer algún análisis sociológico con respecto a las decisiones del juez Carguancho, ¿no? O sea, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, bueno, de repente, pues, esto es lo que quería el pueblo, esto es lo que quería, ¿no?, las personas, pero en realidad estas decisiones no se deben tomar por lo que quiere el pueblo, no es por encuestas. Estas decisiones son si se cumplen con la ley o no se cumplen con la ley. Desde mi perspectiva, no se ha cumplido con el requisito de obstrucción probatoria. En ningún momento han dicho a quién ha habido un colaborador, ha habido un testigo que ha dicho me han amenazado, me han coaccionado. No hay nadie que haya dicho me han impedido que yo sea testigo colaborador eficaz. En ningún momento han dicho que ha habido ocultamiento probatorio. En ningún momento ha dicho que han presentado una documentación falsa, etcétera. En lo absoluto. Es más, he escuchado incluso de que ellos habrían otorgado un informe pericial realizado por ellos. Malo o bueno, pero lo han elaborado y se tiene que analizar dentro de un proceso. De tal manera que me parece que si ese elemento de obstrucción de los actos de justicia o de evitar ser sometido a un proceso no se han cumplido, estos señores deben estar totalmente procesados, pero en libertad. En libertad. Ok, muchísimas gracias, doctor, por haber estado aquí. Listo, muy agradecido. Esclarecedor conversar, porque siempre hay que ver
todas las posibilidades y hablar con un técnico, con un penalista sobre casos penales nos da esas luces. Fue Fernando Ugaz que estuvo con nosotros. Vamos a ir un corte, son las 8:31, pero al volver vamos a tener aquí en la mesa al congresista Jorge Castro, justamente para hablar también de este tema. Él es vicepresidente de la Comisión Lavallato del Congreso. Volvemos.